Un minuto. ¿Tienes? Uno. No, o sea, se escucha igual, ¿no? Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle al alcalde y a todos ustedes que hayan venido al CEREMI para que tengamos una buena conversación y a fondo respecto de este proyecto. Efectivamente con Felipe hemos estado en varias de estas conversaciones y yo siempre cuando lo escucho a él me quedo con la siguiente impresión, que casi no debería haber ningún problema, porque Felipe dice, miren, aquí no le va a pasar nada a nadie, todos los colegios van a ser gratuitos, ningún sostenedor va a tener ningún problema. Entonces la verdad que uno da ganas como de aplaudirlo, esto lo digo de forma simpática, pero la verdad es que el mundo no es tan perfecto y como ustedes van a ver, lo que dice este proyecto son cosas bastante distintas desde el punto de vista de los efectos. Y eso es precisamente el objetivo de esta conversación. Partamos por una cuestión de principio. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, queremos que Chile tenga una educación de calidad, que tenga un sistema fuerte de provisión mixta. ¿Eso qué significa? Educación pública, fuerte, valorada, de excelencia, prestigiada, y que esa conviva con un sistema de educación particular subvencionada, con distintas expresiones, para que los padres puedan elegir. Y que a partir de este sistema de provisión mixta, el concepto de calidad al que Felipe hacía alusión al principio, sea como quien dice, el alma del nuevo sistema educativo. El problema que tiene esto es que este proyecto, porque hay otros proyectos que se anuncian y que vamos a seguramente discutir acá mismo. Yo espero, por ejemplo, que el alcalde defienda muy firmemente el próximo año de que es un error que la administración municipal deje de gestionar los colegios y que volvamos a que la gestión de los colegios se efectúe por parte del Ministerio de Educación. Aquí el otro día decía el ministro Izaguirre, poco menos que los alcaldes eran los grandes responsables de la mala gestión de la educación pública. Y yo francamente creo que no es así. Y más aún, si uno revisa con atención ejemplos como el de Finlandia, que es por definición el país que tiene el mejor sistema de educación pública, ni que decir, obviamente gratuita. Curiosamente Finlandia gestiona sus colegios a través de los municipios y no a través del Estado central. Y ojo que Finlandia es un país más chico que nosotros, que tiene todavía incluso menos complejidades desde ese punto de vista. Entonces, ¿dónde están los problemas con este proyecto? Vamos a dejar de dar por bueno que lo que viene en materia de profesores, que desde mi punto de vista debería haber sido el paso número 1, ¿no es así? Vamos a suponer que viene bien. Y vamos a suponer que otros proyectos también vienen bien. O sea, la pregunta que hay que hacerse es, este proyecto específico, con esta trilogía, fin al financiamiento compartido, fin al lucro, fin a la selección, desmenucémoslo rápidamente, veamos qué tantos efectos produce y sobre todo, la primera pregunta que surge es la siguiente. Yo sostengo que este proyecto, en materia de calidad de la educación, aporta 0. Y yo sostengo que este proyecto, y no estoy solo en esto, tengo buenas compañías, lejos de beneficiar a la educación pública, la perjudica. Y por algo salió Andrés Palma, el secretario general de la reforma, a decir que si aplicábamos el tema del financiamiento compartido tal cual, lejos de mejorar la educación pública, lo que se iba a producir, esa es la palabra que él usó, era una estampida de niños de los colegios públicos hacia los particulares subvencionados. Entonces, como el mundo al revés, se supone que hay que mejorar la educación pública, pero el secretario ejecutivo de la reforma dice, mire, si aplicamos el proyecto tal cual como está, se va a producir una estampida de alumnos de las escuelas municipales a las escuelas particulares subvencionadas. Entonces, habrá que admitir que algo no está bien en el proyecto si los propios encargados de la reforma dicen que va a producir ese efecto. Entonces, desmenucemos estos 3 puntos para ver dónde se han producido acuerdos y dónde no se han producido. Financiamiento compartido. Si ustedes leen el proyecto, el financiamiento compartido aparece como el gran ogro de la educación chilena, la especificación de un mercado que segrega, etcétera, 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 etcétera. Yo francamente creo que no es así.
Y la mejor demostración que no es así es que el proyecto originalmente establecía, no como dicen ahora, cosa que me parece positiva, que va a haber un reemplazo peso por peso de lo que aportan los padres respecto a lo que aporta el Estado. Decía que en 10 años se iba a terminar el financiamiento compartido, no había ninguna equivalencia de peso por peso y se perjudicaban aproximadamente 1.100 colegios y 450.000 alumnos. Pero vamos al concepto. ¿Por qué se necesita financiamiento compartido? Y si lo vamos a prolongar 15 años, es porque algún aporte tendrá. Porque si fuera una cosa realmente canibalesca o antivalórica, ¿por qué lo vamos a prolongar durante 15 años? El financiamiento compartido que se inventó, entre paréntesis, durante el gobierno de Patricio Aylwin, tiene una sola justificación. El Estado aporta 60.000 pesos de subvención regular y los colegios particulares andan arriba de los 150, 170, 200. El otro día me quedé corto y me decían que había algunos colegios particulares subvencionados que estaban cobrando arriba de los 300.000 pesos por matrícula mensual. Entonces, lo que hace el financiamiento compartido no es generar un elemento de discriminación per se, sino permitirle a los padres que pueden efectuar un aporte, que mientras el aporte que entregue el Estado siga siendo tan baja, sus hijos puedan tener una educación mejor. Ahora, siempre se dice, es que el financiamiento compartido pueden cobrar 80.000 pesos. Es cierto, el 1% de los colegios cobra 80.000 pesos. El 1% de los colegios. Entre otros, el colegio donde estudió doña Camila Vallejo. ¿Por qué se cobra 84.000 pesos? Pero el financiamiento compartido, y aquí es importante manejar las cifras. Miren, vamos a volver después rápidamente al número. Hay exactamente 3.600 colegios particulares subvencionados en Chile, si sacamos las escuelas de lenguaje, las escuelas especiales, los colegios de adultos. 1.000 son sin lucro, fundamentalmente colegios de iglesia. La mitad de esos colegios son gratuitos. Y por lo tanto nos quedan 2.600 particulares subvencionados, que algunos estarán acá. La mitad de esos son gratuitos. Entonces nos queda la mitad de esa mitad. ¿Cuánto es el promedio en Chile del pago de financiamiento compartido? 17.000 pesos, porque en esos 17.000 pesos los 80 afectan mucho. Pero la mediana es 11.000 pesos. Es decir, según datos oficiales del Ministerio de Educación, el 44% de las familias que efectúan aportes de financiamiento compartido lo hacen en sumas inferiores a los 10.000 pesos. Y atención, todos los alumnos que tienen subvención preferencial no aportan. Entonces, mi punto de vista desde siempre fue: no es cierto que el financiamiento compartido genere todos estos efectos perversos que se quieren señalar. Y nos dejan así, estoy en palabras. Y por lo tanto, en esto tenemos un punto que a esta altura yo, esta discusión de la cifra o no cifra, mire, yo doy este punto por ganado a favor de la oposición. Nosotros siempre dijimos, mire, en el minuto que el Estado reemplace el total del aporte que efectúan los padres, no tenemos inconveniente, no es así, porque esto se justifica porque el aporte es muy chico. Y como dijo Felipe, saquemos las cuentas súper simples. Un colegio tiene 60 de subvención general y vamos a poner que está en el límite máximo, que tiene 80 de financiamiento compartido. Los niños se están educando con 140. Sube 10.000 pesos en la subvención de 60 a 70, los que estaban pagando 80, que son el 1%, pasan a pagar 70. Sube, no es así, y los que estaban pagando 10 no pagan nada. Sube de 60 a 80, los que estaban pagando 80 pagan 60 y los que estaban pagando 20 no pagan nada. Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, alcalde, tema resuelto. Y positivo, porque obviamente cuando sube la subvención, no sube solamente para los particulares subvencionados, sube exactamente igual para los municipales. Si en una comuna hay un municipal que tiene 60, más lo que le aporte el alcalde, y hay un particular subvencionado que tiene 60 más 80, cuando sube 70, los dos suben a 70. Entonces yo siento que ese tema está despejado, pero en forma muy distinta a como estaba el proyecto original. Segundo problema, la selección. Aquí Felipe yo creo que se equivoca.
el proyecto no dice absolutamente nada respecto de la obligación que tienen hoy los sostenedores de no discriminar. Y cuando Felipe dice, por ejemplo, que un colegio podría rechazar, entre paréntesis, eso es lo que hacen algunos particulares pagados, pero si un colegio quisiera rechazar a un alumno porque tiene padres separados, comete infracción directa a la ley y a dos leyes, a la ley, a la LEGE y también a la ley de discriminación. De manera que esa conducta está prohibida y la ley no aporta nada en términos de sancionar más esa conducta. Y si además quisieran de primero a sexto grado un sostenedor tomarle pruebas a un alumno para saber cuál fue su rendimiento pasado o su rendimiento futuro, Felipe, también cometen una ilegalidad. Lo que ocurre es otra cosa, es que lo que hace el proyecto, y que yo espero que cambie, como el financiamiento compartido, es lo siguiente. A partir de esta presunción de que los sostenedores descreman y sacan a los cabros que no tienen el mismo color de pelo, que fue la expresión pésima del ministro Izaguirre, porque eso demuestra que no conoce a los sostenedores. Lo que hace es decir, mire señor, se acabó la postulación en el colegio. ¿Y cómo se va a postular? Se va a postular en una plataforma. Entonces, si estamos en una comuna, entonces tú eres la sostenedora 1, tú eres la 2, yo soy la tercera. Los tres postulamos, y nosotros vamos a hacer el ejemplo simple. Yo tengo 50 cupos, tú tienes 50 cupos y tú tienes 50 cupos. Y usted, que es la madre, postula y postula en una plataforma. Entonces dice, al colegio 1, al colegio 2 o al colegio 3. El ministerio procesa esto y después le manda una lista al colegio. Entonces, si tú tenías 50 postulantes y hubo solamente 48, te dicen, aquí están sus alumnos. Tú tuviste suerte, 50 y 50, ahí están sus alumnos. Y tú tuviste un problema. Habían 60 postulantes para 50 cupos. Entonces te mandan la lista y te dicen, mire, sortee, la ley dice exactamente, utilice un mecanismo aleatorio para resolver cuál de esos 10 se quedan afuera. Y yo creo que eso es un pésimo sistema, porque creo que el sistema de postulación, así como comparto con Felipe, que no puede haber discriminación, yo creo que no se le puede quitar a los colegios y a los padres esto que es esencial en un proceso de matrícula. ¿Qué es lo que hace uno cuando matricula un cabrón en un colegio? Lo va a mirar. A mí que me gusta el deporte, porque siento que el deporte es una forma de vida, yo fui miré a los colegios, porque tenía la suerte de poder elegir entre colegios particulares, pero quise hablar con el encargado de deporte, quise ver cómo estaban las canchas, si tenían un buen gimnasio o no. Le pregunté al rector del colegio, oiga, ¿y aquí juegan rugby, juegan fútbol? ¿Cuánto deporte hacen? Bueno, esa posibilidad, la de entrevistarse, Felipe, de acuerdo a la presentación que hizo el ministro Eizaguirre en Pucón, en la reunión de la FIDE, no va a existir. Madre, si usted es directora de un colegio y un padre quiere ir a entrevistarse con usted para preguntarle el proyecto educativo, usted no va a poder, de acuerdo con esta lógica, está prohibido, Felipe, no va a poder hacerlo. Seguimos lo mismo. Uno dice que sí, uno dice que no. Yo te puedo mostrar la presentación que hizo Nicolás Eizaguirre en Pucón y tú vas a ver que ahí dice, no harán entrevistas, no se van a poder tener entrevistas porque se supone que las entrevistas son precisamente aquellas, no es así, donde se discrimina. Pero al margen de eso, ¿les parece razonable este sistema de postulación? Si vamos, yo no tengo diferencia con Felipe, salvo en el tema del Instituto Nacional, en que no haya discriminación alguna. Pero una cosa es que no haya discriminación y otra cosa completamente distinta es este sistema de postulación absolutamente, desde mi punto de vista, alejado de toda realidad. Y después caemos en el... Y yo tengo la impresión de que eso se va a arreglar. Así como va a haber una indicación antes del día 9 en materia de financiamiento compartido, yo creo que, me anticipo, tengo la impresión de que el Ministerio lo que va a hacer es devolverle a los colegios el proceso de matrícula y estableciéndole normas claras. Por ejemplo, en el ejemplo tuyo, si tú tuviste que dejar a 10 alumnos afuera, tendrás que explicar por qué dejó 10 alumnos afuera para que no haya discriminación.
Pero quitarle a un sostenedor la posibilidad de administrar su proceso de matrícula, yo francamente creo que no tienen bien de cabeza. Y vamos al último tema. Yo tomé aquí exactamente lo que dijo Felipe, porque ¿qué pasa hoy día? Y ustedes son sostenedores. Los sostenedores, y con esto voy terminando, se pueden organizar hoy día de dos maneras. O se organizan como corporaciones o fundaciones, que son fundamentalmente las organizaciones religiosas o corporaciones de beneficencia, como la Sociedad de Instrucción Primaria, tantas otras. O se organizan, de acuerdo con la ley, como sociedades educacionales de giro único. Esas son los que en la ley tienen, comillas, lucro. Pero el propio Felipe dijo acá, son muy pocos los colegios que lucran. ¿Y por qué son muy pocos? Y en eso volvemos a estar de acuerdo. Por una razón muy simple. Porque el 70% de los colegios que aparecen, comillas, con lucro, son de un sostenedor que tiene un colegio que tiene menos de 500 alumnos. Con esas cifras no hay, en términos objetivos, posibilidad de comprarse un yate en Miami, ¿no es así? Y tener una novia escondida en las Bahamas, o irse, ¿no es así?, a Europa, porque realmente no dan los números. No dan los números. Pero es tanta la visión, creo yo, equivocada, que se dice, miren, esos colegios, de acuerdo con esta ley, van a tener que hacer dos cosas. Uno, van a tener que transformarse en corporaciones o fundaciones. Pero además, van a tener que ser dueños, lo que dice el proyecto hoy día, del establecimiento donde funciona. Pequeño problema. El 70% no son dueños de los inmuebles. Entonces dice el gobierno, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a tener, sostenedor, dos alternativas. O se autocompra el colegio, para lo cual el Estado le va a fijar un precio y se lo va a pagar durante 12 años, o se lo vende al Estado. Y el Estado, en ese caso, le presta en comodato o le hace un arriendo, lo que sea, del colegio. ¿Y qué hace el que no consigue que el dueño del inmueble se lo venda? Tiene que cerrar. Porque la ley en esto es taxativa. Usted, señor, tiene que ser dueño del inmueble. Pero, señor, yo tengo un colegio donde me arriendan el inmueble y el señor que es dueño no me lo quiere vender y tampoco se lo quiere vender a usted. Para eso no hay respuesta. Pero mi pregunta es otra. ¿Por qué obligarle a los colegios particulares subvencionados, que el propio Felipe ha dicho que en términos generales no lucran, a esta exigencia que no se la ponemos ni siquiera a los colegios particulares pagados? Si tú y yo queremos tener un colegio particular pagado, lo único que nos piden es que tengamos un arriendo de 5 años. Pero si vamos a hacer un colegio particular, tenemos que ser dueños del inmueble. Y fíjese una cosa que también dijo Felipe. Dijo, nosotros tenemos calculado que el lucro, lo que supuestamente estos sostenedores malignos y explotadores se llevan, son entre 200 y 400 millones de dólares al año. La verdad que aquí los economistas juegan las cifras para allá, para acá. Algunos dicen que son menos de 200, otros dicen, como dice Felipe, que son 400, otros dicen que son 180. Bueno, pero vamos a dar por buena la cifra. 400. ¿Saben cuánto vale obligarle a los colegios particulares subvencionados a comprarse los inmuebles? Vale 420 millones de pesos durante 12 años. 420 millones de dólares durante 12 años. Eso es lo que dice el informe financiero del proyecto que está presentado. Es decir, suponemos que el lucro en la cifra más alta son 400, pero le vamos a obligar a los colegios particulares subvencionados a que le vendan al Estado o se autocompren los colegios. ¿Y cuánto vale eso? Los mismos 400 durante 12 años. Yo le pregunto a alguien que esté aquí, ¿hace sentido? ¿Hace sentido? Pero no entremos en la cosa chica. Mire, una cosa de sentido común. Yo digo una cuestión completamente distinta.
¿Por qué no dejamos esos colegios que están... Miren, si hay un grupo de colegios que abusan, bueno, apretémoslo, hagámoslo que no le hagan, pero ¿cómo va a ser razonable que a colegios que funcionan bien, que tienen buenos proyectos educativos, que ya hemos visto, en el 50% son gratuitos, y en el 50% del otro 50% cobran menos de 10.000 pesos, y cuando la subvención suba a 70, van a dejar de cobrar, van a ser gratuitos todos? Tiempo, señor. Termino. ¿Para qué les hacemos esta exigencia? ¿Cuánto vale? O sea, es una cosa, yo francamente creo que todos los años que tengo en políticas públicas, yo nunca había visto una cosa así. Porque alguien podría decir, ¿sabe qué más? ¿Por qué no dejamos esos colegios que el propio Felipe dijo que no lucran? Dejémoslos funcionando, agarremos a los abusadores y gastémonos toda esa tremenda cantidad de plata donde le vamos a exigir a muchos colegios chicos que no lucran esta cuestión imposible, y gastémosla, por ejemplo, en profesores, o gastémosla, por ejemplo, en mejorarnos así la subvención, o de 20 maneras. Por eso que yo creo que tenemos aquí una diferencia de enfoque, de visión y de efectos prácticos. ¿Qué espero yo? Yo espero, y lo he venido insistiendo mucho, tenemos hasta el 9, son las indicaciones, ¿no? Hasta el 9 de septiembre el gobierno va a presentar indicaciones. Yo creo que lo del financiamiento compartido ya está listo. Creo que lo de la selección se va a aplicar razonablemente. Y espero que no se le haga a los colegios particulares subvencionados, que aunque aparezcan como que no lucran, pero, o sea, como de lucro, que no lucran, exigencias que no van a poder cumplir.